Hola amigos, otra vez aquí con ustedes para palabra nueva del Señor, para estudiar sus escrituras. Grande sea y bendito sea el nombre de Dios. Bueno, hoy tenemos un pequeño tema cortito pero bien eficaz para todos nosotros en general, ¿no? Para aprender juntos de nuestro Padre amado. Siempre, siempre, siempre agradecidos con Él por cada día que nos da. Entonces comenzamos, sin más. Bueno, el tema es aceptar la salvación de Dios, ¿no? Aceptar su palabra y todo lo que Él nos ha venido enseñando día a día, desde antes de los tiempos y hasta ahora. Entonces, en efecto, la palabra de Dios muchas veces se podría sonar como locura, ¿no es cierto? Entonces, para algunas personas, ¿verdad? Que tengan ya una idea o un pensamiento diferente a los que ya creemos y los que tenemos fe en Él. Ok, pero no es tan locura si lo vemos desde el punto de vista de las escrituras, ¿verdad? Y todo lo que ha acontecido desde antes, ¿no? Bueno, entonces Pablo en una de las epístolas hacia los Corintios vemos que toca algo muy interesante, ¿no? Pero antes de eso, vemos que Pablo eh, predica sobre un Cristo o un Mesías crucificado, ¿verdad? Entonces, para algunos de los judíos era escandaloso y para los gentiles era mucha necedad, ¿no? De parte de ellos. Había otra parte contraria que aceptaba esta predicación de Pablo, ¿no? Y abrazaba todo lo que él decía. Entonces era poder y sabiduría de Dios. Desde un punto, desde el contexto en el cual se encontraba, la ciudad de Corinto estaba ubicada al sur de Grecia, en lo que era la provincia romana de Acaya. Entonces, Corinto era, digamos, un lugar muy difícil porque tenían filosofías y pensamientos diferentes, ¿no? Tanto así que ellos tenían un, un lugar, ¿no? Un templo para su diosa Afrodita, que era una diosa griega del amor. Entonces tenían un templo y dentro de ese templo tenían 1000 sacerdotisas y estas sacerdotisas ejercían prostitución. Y entonces por las tardes iban al pueblo a ejercer su trabajo con los que vivían ahí y con los viajeros, ¿no? Entonces prácticamente era una ciudad muy corrompida, ¿no? Tanto moralmente y tanto también en su forma de pensar, en sus filosofías. Entonces era un lugar donde era muy difícil poder predicar el evangelio, pero aún así Pablo lo hizo, ¿no? Entonces he allí el punto donde no todos aceptaron el evangelio el cual Pablo predicaba, ¿verdad? Entonces un ejemplo es Hechos 17-18, que lo vamos a tocar y otro más. Bueno, entonces, ¿qué nos dice Hechos 17-18? Y algunos filósofos de los epicuros y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque predicaba el evangelio de Yeshua y de la resurrección. Entonces, acá vemos claramente que no estaban conforme a lo que Pablo estaba predicando. Bueno, ¿quiénes eran estos epicuros y estos estoicos, no? Bueno, los epicúreos enseñaban que el fin supremo del hombre era evitar el dolor. Los epicúreos eran materialistas. Ahora, otro punto también, que los epicúreos no negaban la existencia de un Dios, pero ellos creían que Él no se involucraba en los asuntos humanos. Y otro punto también que ellos tenían es que cuando una persona moría, ellos creían que su cuerpo y su alma se desintegraba.
Bueno, los estoicos enseñaban el dominio total de uno mismo y que la meta del ser humano era la indiferencia total al placer y al dolor, ¿no? Entonces, estas dos filosofías chocaban contra lo que decía Pablo, ¿no? Y es por eso que le dijeron palabrero. ¿A qué se refirieron con palabrero? Bueno, ellos veían a Pablo como un filósofo neófito que se prestaba de conceptos de otras filosofías para crearse un sistema endeble y superficial, ¿no? En otras traducciones dice charlatán, ¿no? O sea, prácticamente ellos no tomaban en cuenta las palabras de Pablo. O sea, tomaban conocimiento hasta cierto punto y después cuando Pablo ejercía o predicaba sobre la resurrección, entonces ellos simplemente no lo aceptaban o no querían creer en ese tipo de pensamientos. No todos, ¿no? Hubo una gran parte que se arraigó hacia el evangelio, el cual llevaba Pablo, ¿no? Arraigó a Dios y todo su conocimiento. O sea, mientras Pablo habla sobre el creador, el Dios soberano, pues lo toleran. Pero ya cuando Pablo va predicando sobre Yeshua, la resurrección y cómo de la muerte fue glorificado, entonces es cuando ahí ya ellos comienzan a ser un poco ásperos, ¿no? Y no creen. Sin embargo, no faltan los que le siguen y abrazan esa fe, ¿no? Abrazan todo lo que él predica de Dios. Bueno, y tenemos otra etapa difícil en lo que señalamos en Corinto, ¿no? Bueno, en la carta de los Corintios, Pablo dice en el 1:23, dice, pero nosotros predicamos a, a Yeshua crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces, Pablo tenía una tarea muy difícil, ¿no? Al tratar de hacer que en ese lugar de Corintios puedan abrazar esa fe y puedan aceptar a Yeshua como aquel por el cual uno tendrá la salvación, ¿no? Por la gracia que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Entonces esto era chocante tanto para los judíos y como para los gentiles. Entonces no todos los judíos, ¿no? Sino algunos que pensaban que el Mesías iba a venir con gran autoridad y no que iba a ser crucificado o condenado en la cruz. Entonces eso era un poco el impacto que ellos tenían. Muy aparte de eso, de lo que tocamos, de lo chocante que podría ser para los judíos y para los gentiles, aparte Pablo luchaba con otra cosa que era lo que vimos antes, ¿no? Que era un lugar un poco con pensamientos diferentes, filosofías distintas en esa época, ¿no? Entonces era una batalla ardua que tenía que hacer Pablo, ¿no? Para que ellos pudieran entender y aceptar el Evangelio. Bueno, entonces esta es una de las cartas que él escribió desde Éfeso para que ellos pudieran darse cuenta, ¿no? De lo que estaba pasando y de lo que él realmente quería para ellos. Porque recordemos que él ya había visitado ese lugar y es donde él fundó la iglesia en su segundo viaje. Entonces, hay tantas cosas que, que Pablo quería hacer, pero siempre el choque de pensamientos y filosofías, entonces es ahí donde hay que batallar más, ¿no? Bueno, amigos, con esto qué quiero decir o a qué quiero concluir. Bueno, tanto en esa época como ahora,
Hay veces la predicación del Evangelio de Jesús y la resurrección es un poco impactante para algunas personas, ¿no? Y en algunos casos muy escandaloso, ¿no? Pero ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, que nosotros debemos aceptar lo que ha pasado en las escrituras por fe, como lo tocamos, ¿no? Una plena fe, una fe profunda, una emuná, una fe verdadera y genuina hacia Dios. Entonces, aceptar su salvación y aceptar también sus escrituras, porque son palabras de Dios. Entonces, tal vez nosotros también podamos tener ideas distintas y chocantes como lo tuvieron antes en esa época, ¿no? Y donde fue una ardua batalla para poder predicar el Evangelio. Pero ahora también lo es. Ahora también hay una batalla tremenda para poder llegar y llevar el Evangelio de Yeshua, del Mesías, de la salvación, ¿no? Bueno, amigos, hoy aprendimos juntos muchas cosas importantes, y una de ellas es poder aceptar, ¿no? Aceptar a Yeshua, aceptar al Mesías, aceptar su salvación y su gracia, ¿no? Que es hermoso y es realmente genial poder tener esa fe verdadera en Él y esa confianza plena en Él. Tengo mucho frío, de verdad, por acá hace mucho frío, pero más adelante vamos a ver algunos hechos bien importantes, que no solo se trata de las escrituras, sino también hay hechos históricos que han impactado, ¿no? Bueno, y más adelante vamos a profundizar más en Yeshua, en su ministerio, en lo que Él hizo y realmente lo que trajo para todo el mundo, ¿no? Y va a ser súper genial poder compartirlo con todos ustedes, y así aprendemos juntos cada día, ¿no? Gracias, muchas gracias por tomarse estos minutos, y conmigo será hasta la próxima. Ya saben, siempre orando y siempre pidiendo al Señor, y todo esto pidiéndolo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bye.